Vamos a acercarnos a nuestro texto y a este encuentro personal de Simón o Pedro con nuestro Señor Jesucristo de una manera algo distinta. Es un texto que tenemos aquí, esta cortita conversación, en la que yo he predicado más veces, quizá es de las que más yo he presentado a lo largo de mi vida. Porque, bueno, a mí mismo también me habla y me recuerda. En realidad no enseña mucho, no añade mucho a la instrucción que nosotros podamos tener ya y conocimiento de las Escrituras, pero sí es una pregunta-respuesta que tiene Jesús con Simón, que me hace a mí meditar también en mi propia situación y estado. Así que lo vamos a mirar como si fuera una meditación y a la misma vez que nosotros podamos hacer un análisis personal. Es decir, que a la misma vez que vemos este texto, lo veamos a nivel personal, como si en lugar de Pedro fueras tú. Toma a Pedro como si fuera tu ejemplo o tu representante. Con eso no vamos a forzar las circunstancias y el lugar que estaba ocurriendo, pero sí como si el Señor pudiera tener esa misma actitud tierna pero firme contigo. El encuentro nos va a introducir a una de las verdades más importantes para nosotros y en una de las áreas más amplias que nos podamos encontrar en las Escrituras. Por tanto, aun cuando estemos meditando en esta conversación, tenemos que recordar todo lo que la Escritura, Dios, nos dice en otras muchas partes. Por tanto, no es a nada nuevo, sino que lo podéis ver en otros lugares, como seguramente iremos viendo en citas. No lo vamos a ver todo en este domingo porque yo tengo al menos aquí 11, y quizá cuando venga el próximo domingo pueda tener alguna más, 11 ideas en las cuales yo quisiera que profundizáramos todos nosotros. Bien, la introducción al texto. Ya recordáis que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, se ha aparecido a varios de los discípulos después de la resurrección y esta es la tercera vez que se aparece al grupo de discípulos de manera oficial. Ya lo había anunciado anteriormente y había dicho a los discípulos: reuniros en tal lugar, en el mar de Galilea o de Tiberias, y allí yo vendré otra vez a vosotros. Y suponemos que es en este lugar donde nuestro Señor Jesús después ascendería o donde mandaría la última comisión, como podemos ver en el Evangelio según Mateo. En medio de todo esto, los discípulos están en una faena, la tarea de cada día, quizá de sus deberes, de estar pescando, y el Señor se acerca a la orilla y les invita a venir delante de Él con una cena en las brasas, ha puesto pan y ha puesto pescado para que puedan comer. Y estarían hablando de muchas cosas y en cierto momento de esa situación con los 7 discípulos, eran 7 discípulos, no conocemos el nombre de todos ellos en esta ocasión, se acerca a Simón y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Hay varias cosas que son curiosas que tocaremos solamente de manera superficial. ¿Por qué 3 veces? Suponemos que fueron 3 veces y entristeció a Simón que se lo preguntara porque son 3 veces las que él negó en cierto momento. Recordáis que ya se le anunció: antes de que el gallo cante tú me negarás 3 veces. Y cuando vamos al momento, a las horas donde el Señor fue preso, vemos a Pedro negándole. Si tuvierais el griego aquí, el original del texto, podríais ver que está en diferentes verbos en la palabra amor. Me amas lo dice de 2 maneras diferentes y algunos han querido especular o profundizar que si quizá pudiera tener algún significado diferente. No lo vamos a entrar de momento en ello.
y también por qué hace esta pregunta tan personal a Pedro delante de todos los discípulos. O como dice después en el versículo 19, ¿qué quiere decir cuando el Señor le dice a Pedro, sígueme? Sígueme en este contexto en particular, o sígueme en una tarea principal, o sígueme para más información que te debo de dar, no lo sabemos. Pero tenemos algo importante y preciso donde yo quiero que meditemos. Simón, ¿me amas? Vamos a mirar en primer lugar las razones posibles por las cuales el Señor hace esta pregunta y que seguramente a algunos de vosotros de alguna otra manera o forma también viene a vuestros corazones. No podemos negar que en algún momento en la lectura de la Biblia, quizá de alguna experiencia, alguna conversación, se acerca al Señor en una mañana fresca o quizá en un día agotador por la noche, en un momento de tranquilidad o en medio del barullo y jaleo de la gente y sientes como si el Señor estuviera esperando de ti una respuesta parecida en este lugar. Lo primero que vemos y que tendremos que afirmar a la luz de toda la Escritura, que es el Señor Jesús el que se acerca a Pedro a hacerle la pregunta. Y me diréis, bueno, alguno tendría que iniciarla. Sí, pero esto es importante cuando recordamos que ese Simón, el que le ha negado, no es el que viene a buscar la restauración, sino que es Dios, o es el Señor Jesús, el que viene a buscarle a él. Una vez más, como siempre, Dios es el que busca al pecador, es el que busca al ofensor. Recordamos los primeros hombres, la primera pareja. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Adán y Eva intentan cubrirse, intentan esconderse, mientras que es Dios quien lo está buscando. Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo qué sé, ¿soy yo acaso guardián de tu hermano? Caín, ¿qué has hecho? O hemos estado viendo los jueves, Salomón, pídeme lo que quieras. Lo vemos en el caso constante, Samuel. O lo podemos ver en las palabras del Señor Jesucristo, yo he venido en el nombre de mi Padre a buscar lo que se había perdido. Así que no nos debe de sorprender que nuestro Señor busque a Simón y sea Él el que inicia este asunto y esta conversación. Simón, ¿me amas? Porque debemos de recordar que siempre es Dios quien busca al hombre. Es curioso que ante nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras rebeldías que tenemos a lo largo de nuestra vida, nosotros tendemos a escondernos y el Señor tiende a buscarnos. Que nosotros siempre buscamos la excusa y Él confronta. Que nosotros intentamos desviar la atención y Él nos llama constantemente. De tal manera es Dios el que busca y es el Señor el que busca a Jesús, que nos dice la Escritura que Él se hizo hombre para venir en medio de nosotros y a la vez que ser representante, acercarse de tal manera que tú puedas entender las preguntas que Él busca o las respuestas que Él busca de ti. Preguntarte de igual a igual. Uno podría sentir la fuerza de un trueno que te conmueva al temor, o pudieras ver tus ojos abiertos ante un gran regalo que Dios te da y puedas pensar, Dios me está dando, me está hablando, me está dirigiendo la palabra. Pero es a veces, sencillamente, que estás donde estás y en tu propia situación, que el Señor Jesús se ha hecho cercano para que tú puedas entender su voz y que puedas entender cuando te dice, ¿dónde está tu amor por mí? El Señor
es el Señor. Y podría haber hecho acercarse a ti y humillarte a ti y rebajarnos a nuestro lugar y como el Señor que es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, exigir de a ti una respuesta clara. Lo puede hacer con fuerza. Quizá en algunas situaciones cogernos de la solapa y sacudirnos y decirnos, ¿de verdad dice que me amas y lo muestras? Pero no, nos dice la Escritura que nuestro Dios no sopla siempre en los truenos, sino que a veces es un viento suave y apacible y que se acerca a nosotros y con esta ternura que podemos entrever en esta página te dice, seas quien seas y vengas de donde vengas, ¿me amas? Hay una barrera, hay una ruptura, nos hemos separado lo suficiente o puedes ver mi cercanía. No me acerco a ti como el Señor que soy, sino tu representante, tu sustituto, tu igual. Cuando escuchamos ahora al Señor llamar a Pedro, nos recuerda uno de los mayores privilegios que hemos tratado muchas veces y que seguiremos tratando, el privilegio de escuchar la voz, y escuchar la voz de nuestro Señor. No escuchar la voz de censura. Podríamos haber imaginado que el Señor Jesús se acerca a Pedro y señalándole con el dedo le dice, te lo dije, te dije que me negarías. O que quizá hubiera señalado claramente el pecado, cobarde, eres un cobarde y un traidor. Pero no, lo que hace es acercarse a Pedro y decirle, Pedro, delante de todos, ¿me amas? La voz que escuchamos no es la voz de la censura, sino una voz tierna con respecto a nuestro Señor Jesús, a Simón. Una voz personal. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿No podéis entrever lo emocional, lo directo, lo cercano de la pregunta de nuestro Señor a este hombre pecador? Pero en cuarto lugar, en este Señor Jesús acercando a Simón, lo curioso de toda la Escritura y que está representando aquí también nuestro Señor Jesús es que Él tenga interés en saber lo que sientes. Esto ya dice mucho de Dios. Podrían haber dicho, esta es la ley, este es el código que tenéis que cumplir, esta es la puerta por la que tenéis que pasar, buscaros la vida. Y que nosotros pudiéramos decir, pero bueno, explícanos, muéstranos. No, ya aquí está, vosotros sabréis. ¿Cuántas veces se nos han dicho, bueno, aquí tienes que presentarte en una oposición? Este es el texto, estúdiatelo. O cuando tenemos que hacer un trabajo, esta es la herramienta, si no sabéis usarla, aprende. Pero no, lo que nos dice la Biblia y nos muestra acerca de nuestro Señor Jesucristo es que, es curioso, Él tenga interés en saber lo que tú sientes acerca de Él. Así que es Jesús que se acerca a Simón y le dice, Simón, ¿me amas? Esto ya nos muestra la clase de Dios que nosotros tenemos o la clase de Señor que se ha acercado a nosotros. Si esto es así, ¿de qué manera tú respondes? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? Lo que nos muestra, en quinto lugar, es que Él tiene autoridad para hacerlo. Tiene el derecho de hacerte esta pregunta. En primer lugar, por el pacto que ha hecho contigo. En segundo lugar, por ser quien eres y por ser Él quien es. Pero en tercer lugar, por cómo Él lo ha demostrado, su propio amor. Él es el Señor. Y tiene toda autoridad para que en todo momento y en todas circunstancias se acerque a ti y te haga estas preguntas, aun cuando sean personales. En nuestra cultura somos muy abiertos, a veces o casi siempre, pero en otras culturas la gente es más introvertida
Y cuando uno se acerca y le pregunta acerca de una opinión, nosotros solemos decir, ¿y a usted qué le importa? O no queremos responder. Ayer le comentaba yo a alguien, nos llaman a la puerta a alguien y nos viene a ofrecer una mejoría en su seguro de la luz y del agua. Ah, muy bien, le vamos a hacer más barato, de acuerdo. Déjeme usted la factura. Nuestra reacción, mi reacción es siempre, ¿y a ti qué te importa mi factura? Pues te voy a dejar yo mi factura, porque te voy a mostrar yo mis cosas y mis gastos, etcétera. Alguien puede llegar y decir, oye, pero tú amas, tú eres, y podemos decir, ¿y qué autoridad tienes tú para hacerme esta pregunta tan personal y tan íntima? Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo y es Él el que nos pregunta, ¿me amas?, no tenemos respuesta contradictoria o en contra. Sabemos quién es Él y sabemos cómo ha obrado y sabemos cuál es el pacto. Hemos adquirido un compromiso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ya no podemos argumentar de todas formas, lo único que podemos hacer es, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Así que el Señor siempre es el que se acerca, como siempre es nuestro Dios el que intenta resolver nuestra situación, el que busca restaurar nuestro estado. Él es el que se ofrece, Él se hace cercano, se hace audible, se hace entendible, se hace especial para que tú puedas escuchar su voz, su petición y puedas responder de manera clara. La segunda cosa que yo quisiera que vieras en esta tarde es que cuando el Señor Jesús le está preguntando a Pedro por esto, ¿me amas?, es porque hay dudas razonables, ¿o no? En tu propio caso, ¿no hay de verdad dudas acerca del amor de Dios, amor tuyo hacia el Señor? El ser humano es rico en palabras. ¿Cuántas veces nosotros soltamos una retahíla de palabras y de verbos o adjetivos constantes? Podemos ser muy ricos en palabras, pero pobre en hechos. Podemos tener mucha iniciativa y promesas, prometer mucho, pero cumplir poco. ¿Cuántas veces decimos sí, sí, sí a nuestro Padre, pero después es no, como nos cuenta el Señor Jesús? Es el ejemplo que tenemos de Pedro a lo largo de su vida ferviente. Pedro fue un buen discípulo, celoso y apasionado. En el Evangelio según Mateo, capítulo 19, vemos a Pedro diciendo, hemos dejado todo por ti. Es cierto. Pedro estaba con su pesca y con la familia y dejó las redes para seguir al Señor Jesús y seguir a alguien que no tenía dónde recostar su cabeza. Así que sí, es un hombre celoso. En el Evangelio de Juan, aquí en el capítulo 13, mi vida pondré por ti. Y lo podemos ver con ese coraje y esa fuerza que pronuncia sus palabras. E incluso en cierto momento, en el capítulo 18, cuando aquel soldado se acerca a apresar a Jesús, Malco, él levanta su espada y le corta la oreja. En otro momento, el Evangelio de Mateo 14, por ejemplo, lo podemos ver que cuando ve al Señor Jesús caminar sobre las aguas, dice, ¿puedo yo también andar? Sí, se lanza y empieza a caminar.